las investigaciones que nosotras hemos realizado, te dice la compañera que está en Chile y que se fue hace 3 años o que está en Perú, que es súper fácil, que ella pudo pasar sin pasaporte, y resulta que las leyes en esos países han cambiado. Cuando ellas van caminando esas fronteras, porque recordemos que las mujeres pobres van o por Maicao o por Cúcuta, por allí es que salen las mujeres venezolanas. Para poder salir por Maicao tienen que llevar aproximadamente $100 en efectivo para poderle sellar el pasaporte. Y para salir por Cúcuta tienen que atravesar el río de San Cristóbal, correcto, que es sumamente peligroso y que además por esas trochas también le piden una cantidad de dinero. Entonces aproximadamente... Sí, porque ahí hay un negocio paralelo Exactamente. en el que obviamente todas estas agrupaciones delictivas están lucrando de ese tránsito. Exactamente. Y obviamente ellas tienen que reunir aproximadamente $400 para poder salir de la frontera de Venezuela. O sea, atravesar la frontera hacia Colombia, que es lo primero que hacen. Cuando llegan allí, llegan con aproximadamente $160 y ese es el dinero que tienen Las que para llegan las con que esa llegan con cantidad. esa cantidad de dinero, porque Claro. a veces le dicen 100 y a veces pagan mucho más dinero. O son víctimas de estas organizaciones internacionales que están operando en Colombia y que ya sabemos que tienen nexos en Venezuela, nexos profundos, porque O anteriormente... sea, ellos detectaron, estas organizaciones detectaron esa vulnerabilidad, esa posibilidad de lucrarse a costillas del drama del éxodo de los venezolanos. Sí, es muy grave porque cuando nosotros hicimos nuestra investigación el año pasado en alianza con otras organizaciones aliadas en cadena, la Fundación Vida Jurídica y la Universidad del Zulia en Venezuela, por el asesinato de un estudiante del Alma Mater, nos dimos cuenta que, según investigaciones de los propios alumnos, aproximadamente 5 mujeres desaparecían mensualmente de la ciudad de Maracaibo, según cifras extraoficiales que tenían los estudiantes de la Universidad del Zulia. Porque cuando iban los familiares a colocar la denuncia en los centros de coordinación policial o en las intendencias o prefecturas, regularmente decían se fue con un novio, sin embargo no le daban la celeridad y la seriedad que tiene que ver el caso. Entonces nosotras pudimos contabilizar el año pasado con, digamos, en cuanto a este éxodo, 18 mujeres asesinadas el año pasado hasta abril en el exterior. Fíjate las cifras que vemos hoy, 120 mujeres venezolanas asesinadas. Y sin embargo, según las estadísticas que mostró la diputada Manuela Bolívar el mes pasado, 41 víctimas de trata y tráfico de personas. Entonces, a ver, si nos puedes ayudar a ilustrar cómo funcionan estas redes, cómo termina una mujer siendo víctima de estas redes, porque hay un grado de coacción y de violencia para ingresar a estas redes. O sea, no creo que voluntariamente la chica busque de alguna manera la información y dice, yo me voy a inscribir en esta red. No, es que te retienen el pasaporte, te amenazan. ¿Cómo funciona, por favor? Bueno, nosotros hemos hecho seguimiento en el caso de María Gracia. Ella, estudiante universitaria, venía de un hogar sumamente humilde. Sus familiares hacían un esfuerzo sobrehumano para que esta joven pudiera ir a la universidad. Y ella, para ayudar a su familia, consiguió un empleo por el periódico. La manera más fácil lo consiguió y fue a la entrevista. Su hermano no la pudo acompañar, que él tiene ese remordimiento de conciencia. Allí desapareció la joven. Ellos hicieron denuncia, la universidad se paralizó y fue por las protestas estudiantiles que se realizaron en esa época y porque nosotras como organizaciones alzamos la voz, porque ya era demasiado, ya era un tema que no podíamos ocultar. Incluso decidimos levantar una investigación y trabajamos con organizaciones en la frontera, en la Fundación Goyutaya que dirige Patricia Velázquez, y es grave la situación. Y las guajiras venezolanas, la vulneración es terrible porque ahí sí no hay estadística. Yo puedo decir, mira, en la ciudad de Maracaibo, según las investigaciones de los estudiantes, se desaparecen 5 mujeres mensualmente, pero en el tema de la guajira venezolana no lo sabemos. Ese es el problema que tenemos en Venezuela. Claro, y esa falta de información, digamos, es también porque al final la data es el punto de partida para la solución del problema. Entonces no se puede revertir, bueno, además de que hay otras condiciones por las cuales es difícil revertir esta situación, pero además es que no hay el insumo principal, el insumo que es primordial, que es la información. ¿Cómo tú como organización trabajas de la mano con los organismos gubernamentales y diseñas políticas públicas si no tienes la data y no tienes cómo investigar el problema? Porque estos son pañitos que se colocan o informaciones que nosotros sacamos de los periódicos y de las investigaciones que realizan los periodistas serios de carrera que han dedicado como su vida del país, que es está realmente extraordinaria. Pero es la única forma que nosotros tenemos acceso a la información y en base a eso pues nosotros
por allá podemos medio diseñar alguna estrategia para poder atender a una comunidad en específico, pero no sabemos lo macro del problema. También hay una situación con los mineros en Bolívar. Bueno, y hay una situación en el traslado hacia las islas. También. Que hubo, bueno, estas denuncias a principios de este año tan graves. Desaparecieron muchas mujeres. O sea, desaparecieron. No sabemos, en algunos casos no se sabe ni siquiera si están vivas. Pero es que fíjate, el tema de la trata de personas ha aumentado aproximadamente un 300%. En el año 2017 se reportaban aproximadamente 50.000 denuncias. Ya ahorita ronda por las 198.000 denuncias. Las que se denuncian. O sea que debe ser el doble aproximadamente de las personas que son víctimas. Porque no, digamos, en nuestro continente son las mujeres, pero también hay hombres que son víctimas de acceso a la información, y en base a eso pues nosotros por allá podemos medio diseñar alguna estrategia para poder atender a una comunidad en específico, pero no sabemos lo macro del problema. También hay una situación con los mineros en Bolívar. Bueno, y hay una situación en el traslado hacia las islas. También. Que hubo, bueno, estas denuncias a principios de este año tan graves. Desaparecieron muchas mujeres. O sea, desaparecieron. No sabemos, en algunos casos no se sabe ni siquiera si están vivas. Pero es que fíjate, el tema de la trata de personas ha aumentado aproximadamente un 300%. En el año 2017 se reportaban aproximadamente 50.000 denuncias. Ya ahorita ronda por las 198.000 denuncias. Las que se denuncian. O sea que debe ser el doble aproximadamente de las personas que son víctimas. Porque no, digamos, en nuestro continente son las mujeres, pero también hay hombres que son víctimas de trata de personas que se lo llevan para el trabajo forzado. Claro, claro, porque además, digamos, aquí hay un cóctel muy peligroso de delitos que van desde el feminicidio, la violencia sexual, la trata, la esclavitud que acabas de mencionar, la violencia psicológica, la xenofobia. Es terrible. Yo pienso que el tema, digamos, el lugar, si alguna venezolana me está viendo en este momento y piensa en salir de Venezuela, debería considerarlo primero, digamos, la forma en la que va a salir del país. ¿Y a dónde le recomendaría yo que no fuera? A Perú, definitivamente. El tema con las venezolanas en Perú es terrible. Y fíjate que en el trabajo del país señala a Colombia en primer lugar, que me imagino que es un tema de proporcionalidad también. Claro, y en segundo lugar apunta a Perú. Sí, porque digamos que Colombia es el país de tránsito. Por allí transitan las venezolanas por las fronteras colombianas. Claro. Y digamos, el destino final regularmente es Perú. Y allí hemos tenido unas informaciones y unas estadísticas terribles. Digamos, en Perú se registraron 170.000 casos de mujeres víctimas de violencia y de trata. Claro, ellos internamente tienen un problema. Claro, pero el 10% son venezolanas. Entonces, wow, es altamente peligroso para una mujer venezolana irse a vivir a Perú. Claro, y la escala continúa con México, Ecuador, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y España. Porque son los países donde más se reciben a las mujeres y donde estas organizaciones están, digamos, instaladas allí y funcionan allí. Y también el problema es que resulta que es más lucrativo ahorita y más fácil traficar con mujeres y niñas que traficar con sustancias estupefacientes y psicotrópicos. ¡Wow! Sí. ¿Por qué? Es más fácil para ellos poderlas transportar porque les dan identificaciones falsas. Y tú puedes traficar con una mujer y coaccionarla y atravesar de Colombia a Argentina con un pasaporte falso y tenerla una semana coaccionada diciéndole, si tú hablas y le dices a la policía, el policía es mi amigo y me va a decir y te va a soltar. Entonces, a la hora, digamos, cómo funciona esta maquinaria delincuencial, es más fácil para ellos traficar personas y seres humanos que traficar droga, por ejemplo. Wow. Esto requiere que volvamos a invitarte. Me he quedado corta de tiempo y muy sorprendida de verdad con la lectura que nos haces de este cuadro, de esta foto. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Vamos a seguir subiéndole el volumen a esto. Yo creo que es imprescindible. Es muy importante porque el tema de no solamente el tráfico de mujeres, pero es un tema bastante álgido y muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Hacemos una pausa. Vamos a suavizar y de qué manera en la próxima parte. Rodrigo González, el líder de Vinilo Versus, viene al estudio. No se lo pierdan.